Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Bienvenidos a todos un día más a este podcast de confianza, este podcast de historiadores. Hoy con la colaboración otra vez más de nuestro gran amigo Martín del podcast de Cruzando el Charco. Bienvenido un día más aquí, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien hallado y eso, espero que toda la gente que nos ve esté menos acalorada que yo, pero más feliz, que eso es lo importante. Recordemos que estamos en verano y los veranos son bastante duros de pasar en la piel de toro. Álvaro, nuestro profesor e historiador de confianza, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú el veranito? Bueno, qué mejor forma, ¿no? De entretenerse un poquito en verano que estar hablando de temas históricos fascinantes como el que tenemos hoy. Y además en la mejor compañía, ¿no? La compañía de Andreu y de Martín. Así que yo estoy entusiasmado. Siento el peloteo, pero así lo siento. El peloteo siempre es bueno y más entre colegas. Pues sí, la verdad es que hoy tenemos un podcast sumamente interesante, pero también es un podcast de bastante, digamos que locura, si lo queremos decir así. Hoy trataremos de los reyes locos de la historia. Y vamos a hacer un repaso bastante cronológico. Tocaremos tanto reyes antiguos de época romana como prácticamente reyes de hace 4 días, mal contados, como aquel que dice. Yo creo que igual lo podríamos hacer en orden cronológico, vamos de más antiguo a más nuevo, y siguiendo ese patrón, pues creo que Álvaro, el tuyo es el más antiguo de todos. Cuéntanos, ¿a qué nos has traído? Y sobre todo, lo interesante, ¿por qué nos lo has traído? Vale, me parece muy interesante. Pues mira, voy a empezar hablando de alguien, yo diría que bastante conocido por la mayoría de la audiencia. Nos ubicamos en el Imperio Romano, un imperio fascinante, con gente muy cuerda, como podremos ver más adelante, ¿no? Vemos diferentes casos, como por ejemplo el del emperador Cómodo, un hombre pues bastante egocéntrico, el cual alternaba labores de gobierno con ejercer de gladiador en el Coliseo. Pero no voy a ir con este emperador, sino con otro muchísimo más peculiar, podríamos decir, ¿no? Como es el señor Calígula. Wow. Llamado, ¿no? Calígula es el mote, su nombre original era el de Cayo Julio César Germánico. Y este hombre llegó a ser emperador en el 37 después de Cristo. ¿Por qué? Porque sus padres eran Germánico, podríamos decir un soldado, un hombre del espectro militar de gran carisma y popularidad en aquellos momentos, y de Agripina Mayor. Agripina la Mayor era la nieta de el no menos importante Octavio Augusto. Pues de esta forma Cayo Julio César, ¿no?, acabará heredando el puesto de emperador en el año 37 después de Cristo, y durante sus primeros años será un hombre el cual podremos decir que estará bastante aislado de lo que es la política romana. ¿Por qué? Porque él se encontraba encerrado, podríamos decir prácticamente, en la villa Capri, rodeado de príncipes orientales, ¿no?, que influirán en su manera de pensar, así como de sus hermanas, con las que se rumorea, se especula que tuvo bastante actividad sexual, ¿no? Ya vemos cómo era un hombre muy peculiar y, bueno, con vicios muy de familia, ¿no? Muy endogámico y, bueno, con vicios ya que llaman la atención así a primera vista. Se llamaba Calígula, ¿no? Porque muchas veces, pues, utilizamos motes y cuando dices Cayo Julio César Germánico dices, pero ¿es Calígula o es este nombre? Bueno, pues Calígula le viene por haber participado en algunas campañas militares con su padre en Germania y le denominaron de esta forma porque Calígula significaba botita. Una botita era un niño pequeño, pues los soldados empezaron a utilizar este apodo para referirse a él. Un apodo el cual nunca le gustó, siempre lo tomó como una ofensa, pero que a pesar de ello pues fue arrastrando hasta nuestros días prácticamente. En el 37 después de Cristo llega al poder con 23 años, un hombre que había ejercido cargos políticos muy menores, por lo tanto vemos como lo de emperador le viene grande, pero que él aún así se lo tiene creído. Es un hombre que llega al poder y quiere que le veneren, que lo traten como una divinidad, ¿no? Pues algo pues totalmente diferente a lo que encontraremos con otros emperadores, como por ejemplo, yo que sé, Marco Aurelio, ¿no? El estoicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre que se sabe y que le gusta que le traten como tal, ¿no? Como un emperador, como una divinidad prácticamente. También cosas que nos fascinan de, no, pues de este hombre, del señor Calígula, es que al llegar al poder sufre de una encefalitis, ¿no?, una inflamación
cerebral, la cual provocará que esa locura, el cual ya venía padeciendo en el pasado, se vea incrementada. Se vea incrementada con diferentes actos, los cuales ahora no comentaré, que seguro que os llaman la atención. Y es que entre estos encontramos que, por ejemplo, Calígula era un hombre con unas extremidades muy largas y muy peludo. Algunos, ¿no?, para cachondearse un poco, porque todos sabemos que en el Imperio Romano humor había, ¿no?, pues le llamaban algunos cabra para referirse a él. Pues Calígula, al enterarse de este sobrenombre, mandará ejecutar a cualquier persona que se refiera a este tipo de animal, a las cabras, en su presencia. Después, más cosas que nos llaman la atención del señor Calígula. Es que no había bebido de esas convivencias con príncipes orientales, y así él también lo ejerció en su mandato. ¿De qué manera? Pues que Calígula será un hombre que podemos decir muy mal gestor, en el sentido de que gastará pues una gran parte del presupuesto de la tesorería en contratar gladiadores, caballos, en montar bacanales enormes, ¿no?, orgías numerosas. Gastará buena parte del presupuesto que sus predecesores habían estado ahorrando, ¿no?, para temas que seguro que eran mucho más necesarios en aquel periodo. Se calcula que gastó hasta 3.000 millones de sestercios montando bacanales, contratando gladiadores, ¿no? Por lo tanto, vemos que era un hombre pues que tenía la fiesta, al menos, ¿no?, en sangre, la quería en sangre. No veía la administración con buenos ojos, o al menos desde un sentido puramente práctico. ¿Y esto qué provocará? Pues que buena parte de los senadores empiezan a rebelarse contra él, se monten conspiraciones en su entorno. Él, de mientras, ¿no?, para facilitar esta situación, ¿qué hacía con los senadores? Pues se acostaba con sus mujeres, ¿no?, una manera de vejarles. Pues claro, así muchos amigos no se ganan, ¿no? Era un hombre el cual, bueno, pues podemos decir que la diversión pues formaba parte de él, montaba sus orgías, se enrollaba con las esposas de los senadores, también con hombres, ¿no? Vemos cómo se enrolló con un tal Emilio Lépido, el cual después se ejecutó porque había participado en una conspiración. Después también, ¿no?, después le vino un poco de sentido de la responsabilidad, intentó llevar a cabo campañas militares, por ejemplo en Britania, donde sus hombres se acabaron rebelando, no se llevó a cabo. Como castigo por rebelarse contra él, los mandó recoger conchas del mar, ¿no?, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no?, pero él pues lo veía con buenos ojos. Incluso, ¿no?, y esto que lo comentaba con Martín fuera del directo, llegó a tener la fabulosa idea de nombrar o intentar nombrar a su caballo Incitatus como senador romano, ¿no? Vemos que era un hombre que sentía una gran devoción por la labor de senador en la antigua Roma. Y claro, todo esto que le costaría que el 24 de enero del 41 después de Cristo, fruto de una conjura de las centenares que se habían producido contra él, acabara siendo asesinado cuando estaba presenciando una obra teatral. Pues este es uno de los grandes casos de un rey loco, en este caso un emperador pues bastante chiflado, como es el señor Calígula, pero no por ello, ¿no?, menos divertido e interesante. Claro, pero aquí ya entraríamos un poquito quizás en el terreno de qué consideramos bueno o malo. Porque a mí un emperador que se gaste 3.000 millones de sestercios en bacanales y orgías, o sea, ¿por qué eso es una mala política? No tiene que ser así, ¿no? Bueno, hablando en serio. Martín, ¿tú qué opinas de este señor? Y sobre todo, ¿qué personaje nos traes tú? Y creo que no nos vamos demasiado, ¿no? Al menos geográficamente ni temporalmente. Pues así es. El señor Álvaro habló de uno de los emperadores de la dinastía Augusta. Nosotros íbamos a hablar concretamente del último emperador de esa dinastía, que no es otro que el famoso Nerón, aunque bueno, la verdad es que Álvaro me ha dejado el listón bastante alto en cuanto a degeneración y un poco también de locura, y es lo que le comentaba también, que esa cuestión del caballo es difícilmente superable. Pues si os parece, hablamos un poquito del señor Nerón. Es una persona que vive entre los años 37, curiosamente cuando llega Calígula al poder, y se suicidará en el año 68, aunque su periodo de emperador va desde el año 54 hasta el 68 de nuestra era. A los romanos sobre todo les gustaban los nombres largos, tal como nos dijo con el famoso Botitas Álvaro. En este caso de Nerón se sabe que su nombre completo, por así decirlo, era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Ahí es nada, por eso el famoso apelativo de Nerón, que bueno, comprime un poco su apelativo, ¿no? Bien, es cierto también, que es lo que le quería comentar a Álvaro en relación con Calígula,
que sobre estos emperadores, concretamente, tal vez no tanto esta época del Imperio Romano, sino más posteriormente, sí que se han vertido tal vez muchos bulos, por así decirlo, y se han exagerado muchas cuestiones con la cuestión de los emperadores locos, ¿no? Sobre todo porque después, bueno, tenemos que pensar que el cristianismo llega al poder, en estos momentos el imperio era pagano, entonces hay como quien dice una lucha propagandística por denotar el pasado, y de ahí que algunos hechos que tal vez no tenemos demasiadas fuentes, pues se tiendan a exagerar, ¿no? Pero bueno, así decir, por ejemplo, el tema ya solo del caballo, las bacanales, lo de hacer cosas indecentes con los compañeros senadores, ya es un mal antecedente para un emperador, ¿no? En este caso, bueno, pues yo me quiero centrar un poco, pues eso, en esa parte más allá de los abusos de Nerón, tratar de entender un poco en qué contexto se movía, y también, pues eso, incluso hay autores que dicen que su intención al principio no era malo, era de reformar un poco el sistema imperial que hereda de Augusto, pero que ya se iba degradando progresivamente, sobre todo eso, hacia el burocratismo, hacia la corrupción y demás, ¿no? Y como Nerón en un primer momento trata de paliarlo, pero sí que es claro que en su personalidad denota mucho, ¿cómo decirlo? Mucho falta de decisión, y de ahí que sea fácilmente maleable, y ya veremos por qué tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo, Nerón se conoce que estuvo influido por nada menos que Lucio Annio Séneca, que para quien no le suene, es uno de los padres del estoicismo, ¿no? Es curioso cómo eso, ¿no? Emperadores que el gusto por las bacanales, en el caso de Nerón también por las grandes celebraciones artísticas y demás, cómo va un poco en contra de ese ideal de mesura y demás que promovía el estoicismo, ¿no? Entonces eso, ya Nerón, sobre todo lo que alrededor de su figura se le ven muchas cuestiones de asesinatos poco claros, como ya a una temprana edad el de su hermanastro británico. Pero bueno, es que tenemos que entender que Nerón, ya decimos, trataban de influir por un lado a Flavio Burro y Séneca, por un lado a través de un amante liberta que tenía, que era Ates, y por otro lado su madre Agripina a través de su esposa, que era Octavia, ¿no? Entonces la vida de Nerón básicamente o más bien el reinado de Nerón, se ve movido por estos dos hilos, ¿no? Posteriormente Nerón se enamorará de Popea Sabina. Esto genera ahí un conflicto de intereses. Entonces eso, finalmente intenta asesinar a su madre. No le sale bien porque el barco en el que intentaba huir al final consigue huir de él la misma Agripina, pero al final manda a un liberto para que le asesine. Posteriormente, claro, como Octavia era la protegida de Agripina, la tendrá que asesinar. Y esto sí que es bastante famoso, que en ese momento es Popea, con la que se había casado, está embarazada, y digamos que Nerón tenía un pronto bastante fuerte, y un mal golpe en un momento poco adecuado como es el embarazo hizo que también asesinara a Popea, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo obviamente todos estos sucesos tan rápidos y tan trágicos en el principio del reinado de Nerón no auguraban un gran reinado, un gran imperio, por así decirlo, ¿no? Posteriormente influirá sobre él Sofonio Tigelino, que es el prefecto de los pretorianos, y esto hace que, por ejemplo, Séneca, al ver cómo deriva la vida de Nerón, pues decida retirarse de la vida pública, ¿no? Posteriormente se da muy conocido el incendio del verano del 64 en Roma, que arden 10 de los 14 barrios de la Roma de aquellos tiempos. Tenemos que pensar que, bueno, construcciones en madera bastante precarias, no había un cuerpo de bomberos tampoco, entonces tal. Sobre esto se ha rumoreado mucho, incluso en el cine, si os suena algún título que trate este tema, se ve como un Nerón que estaba interesado en el incendio. Es verdad que no hay ninguna prueba concluyente que pruebe que Nerón buscaba deliberadamente este incendio, pero sí es cierto que Nerón con posterioridad compró todas esas fincas que fueron arrasadas y construyó sobre ellas la mastodóntica Domus Aurea, ¿no? Entonces quizás Nerón en un principio no estaba interesado en ese incendio, pero bueno, digamos que se benefició de él, ¿no? Por otro lado, pues también decimos, sobre todo Nerón se recuerda de él que tenía una gran autoestima de sí mismo a nivel artístico. Él se veía a sí mismo como un gran artista, eso hace que rivalice precisamente con los grandes artistas de su tiempo, ¿no? Por eso inventó las juveniales y las neronianas, dos festividades de carácter también artístico, ¿no? Posteriormente, en el 65 también es conocido como
frustra un gran complot liderado por Calpurnio Pisón. Esto hace que haga que se tengan que asesinar nada menos que Séneca, Petronio y Annio Lucano, el poeta Annio Lucano. Entonces podemos ver que de un plumazo casi se cargó a toda la élite intelectual de su tiempo, ¿no? Posteriormente, en el año 66 y 67, hace una gira por por Grecia, al estilo artístico, diciendo que eso, ¿no? Que los romanos eran unos paletos porque no admiraban su arte y demás. Y se sabe que este derroche en esta fiesta pues vació prácticamente las arcas del Estado, ¿no? Y nada, sobre todo se conoce este periodo porque también hubo una serie de rebeliones en varios lugares, como eso, Judea, Armenia, Britania. Entonces ya podemos ver cómo esa Pax Romana que vendía Augusto, pues se iba resquebrajando poco a poco y ya fue la puntilla que puso a Nerón, ¿no? Y finalmente, en el año 68 se dio la rebelión de Víndice. Y nada, aquí se muestra sobre todo la incapacidad de Nerón para gestionar este tipo de situaciones. Lo que hace es retirarse a una villa con una serie de esclavos al ver que no es capaz de parar este complot. Y es conocido que antes de suicidarse se gritó: "¡Qué gran artista desaparece!", para que veamos un poco cuál era la imagen que tenía de sí mismo este particular emperador, el último emperador de la dinastía Augustia. Para quien no lo haya visto, aquí lo tenemos. Muy, muy interesante, Martín. Álvaro, ¿alguna cosita que aportar sobre este segundo emperador del día? Por alusiones también al principio. Me gusta mucho de Martín, como la profundizaba un poquito en esta figura histórica. Intentábamos también, ¿no?, comprenderle y esa vertiente artística, ¿no?, que vemos también en muchos líderes de gran locura, ¿no? Cuando estaba hablando de esa vertiente artística no podía dejar de establecer paralelismos con Hitler. Bueno, eso quizás es un problema mío a nivel musical. El problema es que uno tocaba la lira y el otro pintaba, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de todo ello, me ha parecido de gran interés. Y bueno, claro, me da un poco de que vayas coleccionando por ahí muñecos de reyes locos, porque bueno, a ver qué otro muñeco tienes por ahí. Es que también soy un poquito artista. Bueno, y me ha parecido sobre todo muy interesante lo que has comentado, Martín, del tema del cristianismo, de que después pues intentaba desmitificar o bajar un poquito al barro a estos antiguos emperadores que habían o perseguido el cristianismo o que habían sido directamente paganos. Recordemos que Roma tiene dos cosas arquetípicas, si queremos llamarlo así. Una es asesinar a sus emperadores y la otra es que estos emperadores que eran asesinados o que se obligaban a que se autoasesinaran, vamos a llamarlo así, se conoce lo que era la damnatio memoriae, ¿no? Que era este intento de borrar toda su historia, de borrar todo su legado, de quitarlo de todos los sitios donde estuviera escrito su nombre y sobre todo de manchar su propia figura. Entonces, cuando hablamos de emperadores, y hoy sobre todo más cuando hablamos de estos emperadores locos, hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque al final nos encontramos con la problemática de las fuentes originales son fidedignas, tienen un uso político, tienen un uso incluso de legitimación religiosa. Es complicado, pero en cualquier caso ninguno de los dos emperadores que hemos tratado hasta ahora de verdad serían demasiado buenos. Algunas cositas tendría y yo creo que, y en este caso os voy a ganar a los dos, creo que tengo el emperador romano para cerrar esta tríada peor de todos sin ningún tipo de duda. ¿Queréis escucharlo? Venga. Pues mira, nos vamos hasta el año 203. El año 203 es el año que marca el nacimiento de Heliogábalo, que en verdad se dice que es uno de los peores emperadores y además es de los más desconocidos también. Este señor, que también, otra vez más, no se llamaba así, se llamaba Varius Avitus Vasianius, que le gustaba también los nombres rebuscados, nació en el año 203 en Siria. A los 14 años, gracias a la ambición de su madre y de su abuela, se convirtió en emperador de Roma. ¿Y cómo celebró su ascenso? Con una fastuosísima entrada triunfal como casi nunca se había visto antes, como los grandes generales y los grandes emperadores después de conquistar territorios y ganar guerras.
Aunque eso, ya os digo yo, que no fue lo más grave, solo fue la pequeña punta del iceberg de sus excentricidades. Digamos que justo antes de ser emperador, Heliogábalo era sacerdote del dios Elgabal, el dios Sol, y decidió, así, de primeras, en el momento que entró en Roma, que la gente debería adorar a este dios de origen sirio, lo que, por lo que sea, no cayó demasiado bien entre los romanos más tradicionalistas, digamos. Construyó un enorme templo dedicado a Elgabal en medio del Palatino, en el corazón de la propia Roma, y se dice que se paseaba en procesiones absolutamente extravagantes, vestidos con ropa hecha con oro y con numerosas joyas. Pero bueno, digamos que hasta aquí podríamos decir que era un gobernante megalómano, pero uno más y punto. Pero es que no se queda ahí la cosa. Heliogábalo sobre todo era famoso por sus grandes banquetes, muy opulentos, y que te invitara a cenar, digamos que era una experiencia inolvidable y a veces incluso peligrosa. Solía servir exquisitos manjares, lo podemos llamar así, mezclados con platos absolutamente repugnantes, simplemente para ver la reacción de los invitados. En una ocasión incluso organizó una cena bajo un techo falso y soltó una cantidad inmensa de pétalos de flores. Que dices, bueno, no está mal, ¿no? Una cena con espectáculo. El problema es que inundó literalmente la habitación de flores y casi asfixia a los propios comensales. Bueno, ideas que se te van de las manos, podríamos decir. También invitaba a cenas a personas con diferentes deformidades físicas y organizaba concursos de fealdad. Es decir, te invitaba a comer para ver si eras el más feo, el más gordo, el más calvo de todos. Que ya es una putada que te invite, pero bueno, al menos la comida da gratis y los platos que estaban bien, estaban bien. Heliogábalo también, aquí vamos a ser cuidadosos, desafió las normas de género de su época, ya que se vestía con ropas femeninas y ofrecía grandes sumas de dinero a los médicos que pudieran realizarle una cirugía de cambio de sexo. Bueno, tuvo también múltiples matrimonios, se le conoce más de 15, que sean conocidos, tanto con mujeres como con hombres, incluyendo el matrimonio con un esclavo llamado Hierocles, a quien Heliogábalo trataba como si fuera su padre, y él hacía las veces de su polluelo. Es decir, se dice que él le obligaba a este esclavo a regurgitarle la comida directamente como si fueran dos pájaros. Aquí ya entramos en terreno jodido, ¿eh? Además, y esto también es un elemento bastante común entre toda la gente que está un poquito así más tocada, más reyes locos, se dice que el emperador trabajaba en un burdel del palacio y también frecuentaba los burdeles de los barrios bajos de Roma, donde él mismo se prostituía disfrazado de plebeyo. De momento creo que os voy ganando 2-0, pero ahí no queda la cosa. Está ganado, Andreu, está ganado. Está ganado, ¿no? Pues mira, vamos a por la goleada, por el 8-1. Obligaba a los senadores a correr delante de su carroza mientras él paseaba por Roma, y alguno de estos incluso llegó a atropellarlos por encima porque no eran capaces de seguir el ritmo. Y además ataba a mujeres a estos carros y también las azotaba para que tiraran del carro imperial. Además de todo esto, nombraba senadores y consejeros a gente simplemente en función del tamaño de su miembro masculino. Así que era la vara de medir que tenía para ver las dotes que tenían políticamente hablando. Y para rematar, organizó unos juegos en que cuando invitó a la gente, cuando vinieron los asistentes, soltó serpientes venenosas en lo que era todo el recinto, simplemente para ver cómo mordían a la plebe y ver cómo se retorcían de dolor, cómo morían, cómo chillaban sobre todo. Pero claro, pensar que la fiesta a estos niveles no podía durar demasiado, no podía durar para siempre. Su comportamiento absolutamente escandaloso y sus decisiones impopulares enfurecieron a la Guardia Pretoriana y al Senado, obviamente, y en el año 222 Heliogábalo y su madre fueron asesinados, y esto ya es lo más fuerte, fueron asesinados tanto él como su madre por orden de su abuela. Que ya te digo yo que ya sabes que se te ha ido de las manos cuando tu propia abuela ordena tu muerte. Así que era un personaje... Yo creo que se ha ganado, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Yo opino que no.
porque has dejado muchas cosas en el aire, pero en ningún momento has dicho que montaban ni bacanales ni orgías. Puede ser que se organizaran, pero lo de los pétalos a mí me ha dejado un poco loco. La verdad es que un personaje en toda regla. Y lo curioso es eso, eso, que sea bastante menos conocido que los Nerones, que los Gatígula, que todos estos que son un poquito más mainstream. Bueno, pero es ese siglo III romano donde los emperadores prácticamente duraban nada. Claro, de aquí ya no Llegaban a ejecutarlos uno detrás de otro. Y bueno, todos los emperadores, yo diría que en el siglo III romano estaban bastante desquiciados. O sea, ahí había un problema generalizado. Sí. Yo creo que Sudamo, Nerón y Calígula eran ya unas monjitas de la caridad. Ahí estamos. Yo no sé si es lo que ha comentado Martín, de que la influencia cristiana, yo no sé, lo mismo era el agua que bebían, pero había algo ahí que no funcionaba. Que quizás eso sería un tema recurrente para que hiciéramos otro podcast. Todos los emperadores que llegaron a ser asesinados, porque es que es una locura. O sea, no sabría darte un porcentaje exacto, pero igual el 40 y tantos % de los emperadores murieron asesinados, porque es lo que tú dices, al final había emperadores que duraban horas, o sea que en una semana había 4. Pero literal, ¿eh? O sea, no es la audiencia que es una exageración, porque es que el humano hay que conocerlo bien para saber hasta qué punto era un poco absurdo. Sí, y aparte se daban situaciones, como tú dices, muy absurdas. Soy la guardia pretoriana, asesino al emperador de turno, me encuentro a su tío escondido en unas cortinas y le meto de emperador porque pasaba por ahí, ¿no? Creo que fue Claudio el que llegó a ser emperador así, o sea, porque estaba escondido y no llegaron a matarlo y al final toma la corona. Pero bueno, esto digamos que es para otro podcast, ya lo de siempre, ¿no? ¿Decimos lo de siempre, Álvaro? Si os interesa el tema, comentarios, nos lo decís y sabéis que como nos debemos a nuestra audiencia, os hacemos muchas veces caso, otras no. Y una suscripción y un like. Venga. Siempre da ese ánimo y ese plus extra para analizar más figuras desquiciadas. Más gente que haga orgías, por favor, en la historia. Todos nos jugamos el tipo, porque la locura se pega y de tanto analizarla, uno acaba también después intentando montar... no diré bacanales ni orgías, porque un hombre está comprometido, pero cosas extrañas. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo, porque creo que tienes otro señor que también tiene bastante tela que cortar, ¿no, Álvaro? Sí, es un señor que no resulta tan simpático como lo que hemos hecho anteriormente, sino que ha pasado más a esa lista de reyes locos por la violencia desmedida que realizaba. Y no es otro que el señor Iván el Terrible, localizado dentro, ¿no?, del contexto ruso, de la historia rusa. Un hombre ya con ese nombre apunta maneras, ¿no? Apunta maneras. Este no le gustaba tanto la diversión, sino que era un hombre de armas tomar. No, pues Iván el Terrible lo encontramos entre 1533 y 1584, es príncipe de Moscú, y el año 1547 llega a ser zar del Imperio Ruso. Es un hombre el cual es bastante diferente de los que hemos analizado hasta ahora, porque no era un hombre para nada como gestor y político incapaz, sino que a lo largo de su gobierno llevó a cabo medidas bastante inteligentes, como por ejemplo, ¿no?, la de modernizar y centralizar la administración en el Imperio Ruso. Es un hombre que centraliza el poder en torno a la ciudad de Moscú. Un hombre además el cual desafía a la aristocracia de la época y refuerza su poder. Un hombre que lleva a cabo importantes conquistas, ¿no? Por ejemplo, en sus últimos años vemos cómo se expande y más allá de los Urales en lo que sería, ¿no?, la actual Siberia. Un político interesante que incluso podríamos decir que en algunos puntos era brillante, pero que sin embargo no hizo uso de la violencia de una manera pues completamente implacable. Vemos desde su juventud como algunos rivales políticos los enviaba pues por ejemplo a jaurías de perros completamente hambrientos y sedientos y los aniquilaba de esa forma. Un hombre que además cuando por ejemplo lleva a cabo la invasión en el año 1552 de lo que sería Kazán, aniquila toda la nobleza tártara. Y uno de los grandes hechos que supone un punto de inflexión en la figura de este Iván el Terrible es la muerte
de su cónyuge, Anastasia Romanova Zaharina, una mujer de la cual estaba profundamente enamorada, que acaba falleciendo fruto de causas extrañas, ¿no? Y que desde el primer momento Iván sospechará de que ha sido fruto de una conspiración, una cosa que no se sabía en aquel momento y que posteriormente la historiografía y los arqueólogos, a través del análisis, ¿no?, de los restos de esta gobernante, han descubierto que sí, que pudo ser asesinada, ¿no?, porque se ha descubierto muchos restos de mercurio, ¿no?, en sus restos fósiles. ¿Y qué es lo que provocará esto? Que Iván el Terrible a partir de este momento se vuelve un hombre desquiciado, un hombre que no se fiaba de nadie y que llevará a cabo una violencia sin precedente contra los nobles, ¿no?, la aristocracia que poblaba la Rusia de aquella época. Una aristocracia que era llamada como los boyardos, ¿no?, que tenían un gran poder y que será aniquilada por parte del zar, ¿no?, de este Iván el Terrible. Un Iván el Terrible el cual llevará a cabo la destrucción de todas las ciudades que se posicionan en rebeldía contra él. Vemos, por ejemplo, el caso de Novgorod, una ciudad, ¿no?, que se rebela y que acaba siendo arrasada. Y también un hombre el cual no admitía quejas por parte de ningún ciudadano. Tenía una guardia de élite llamada Oprichnik, los cuales llevaban a cabo una violencia, asesinatos, incluso, ¿no?, pues torturas muy bestias para la época, incluso para la época, y que causaban el terror y el miedo generalizado por parte de toda la población. Se dice además de esa violencia implacable que llevaba a cabo, en sus últimos años al señor Iván el Terrible se le irá completamente la cabeza y empezará a creer en magias ocultas y en poderes que se iban más allá, ¿no?, de lo que sería verosímil. Empieza a tener contactos con la magia, con la brujería y acaba muriendo. A lo largo del tiempo se ha analizado mucho esta figura de Iván el Terrible, la cual ha sido denostada por parte de la historiografía, pero también ensalzada por otra parte, ¿no? El nacionalismo ruso, vemos como ha tenido cierta admiración por la figura de Iván el Terrible. Incluso, ¿no?, en la propia Unión Soviética también se tenía admiración. Vemos como gobernantes como por ejemplo el propio Stalin tenían admiración por ser un hombre el cual había plantado cara a esa aristocracia desde el momento, no había llevado a cabo una modernización del Estado. Y como causas de esta locura, de esta violencia desmedida, se ha analizado a posteriori que el señor Iván el Terrible, ¿no?, ya le digo señor como si fuera un amigo de toda la vida, pero se ha descubierto que padeció de sífilis y que como una manera de tratar esa sífilis se le administró por parte de los sanitarios de la época pequeñas dosis de mercurio, las cuales también le pudieron, ¿no?, provocar problemas mentales y que sufría de alucinaciones. Uno de los hechos con los cuales me gustaría concluir esta figura de Iván el Terrible es con la del asesinato de su propio hijo, el cual ha sido recreado por un pintor del siglo XIX, Ilian Repin, que me gustaría que nuestra realizadora, si puede, ponga una fotografía de este cuadro del año 1885, donde se ve, ¿no?, cómo el propio Iván, dentro de esa locura generalizada que estaba padeciendo, acaba pues rebelándose contra su hijo, atacándole con un bastón de manera consecutiva en la cabeza, ¿no?, muy seguida, y acabará provocando el asesinato de su propio hijo, algo que él en ningún momento buscaba, ¿no? Pues vemos en este caso otro rey loco de la historia, no tan divertido como los que hemos hecho hasta ahora, sino que incluso podríamos decir, ¿no?, que es una figura bastante trágica y la cual, ¿no?, pues vemos esa mezcla entre genialidad y una locura pues sin límites. No todo el mundo podía ser como Helio Gábalo. Martín. No todo el mundo podía travestirse y tirar pétalos por ahí. Claro, también te digo que cuando Stalin te pone como modelo, algo turbio tienes que haber hecho, ¿eh? Que Stalin tampoco era una hermanita de la caridad. Y lo que tú dices del tema del mercurio, ahora entiendo muchas cosas. De ahí viene lo del Novichok y todas estas tácticas de la KGB para matar disidentes, ¿no? Con los diferentes venenos. Martín, ¿alguna cosa que aportar o vamos para el siguiente rey loco? Yo quería comentar la cuestión del mercurio también, sobre los emperadores romanos.
se rumorea que también esa locura pudo tener un principio químico, que era el acetato de plomo, que era lo que se utilizaba en aquellos tiempos para endulzar el vino de forma sintética. Pero claro, se sabe que esto puede llevar a una intoxicación y acabar llevando al saturnismo y demás. Entonces nada, simplemente apuntar que es una teoría de, aparte pues eso, ¿no?, de infancias tenebrosas, de también retener mucho poder en pocas manos, todo lo que causa. También se cree que pudo tener una causa química todas estas. Pero bueno, lo de Heliogábalo seguimos insistiendo que ese hombre necesitaba un tratamiento urgente y a profundidad. Resulta muy interesante lo que se está creando aquí. Estamos empezando a analizar que todos los reyes locos tuvieron problemas con el mercurio. Por lo tanto, nos gustaría aconsejar a los gobernantes de la actualidad que no consuman este tipo de productos. a lo mejor hay alguno que lo está haciendo. Por favor, deténgase. No comáis atún en lata. Atún en lata, malo, caca. Ahí estamos. Y mercurio en vena tampoco. Y también estamos viendo un poquito un hilo conductor. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no?, que Heliogábalo pasó a ser emperador a los 14 años. El rey que nos toca ahora pasó a ser rey a los 17. Entonces yo creo que también pues podíamos mirar un poquito esa juventud y esa amalgama de poderes en unas personas tan poco hechas como uno de los motivos para tener un poquito de mala cabeza. Además, y en el rey que vamos a tratar ahora, también se junta ¿qué es lo que pasa cuando juntas tu primo con tu primo con tu primo? Nosotros en España tenemos a nuestro rey hechizado. Aquí en Dinamarca tenemos a Cristian VII. Cristian VII, nacido en 1749, como ya hemos dicho, se convirtió en rey de Dinamarca y de Noruega a los 17 años. Demasiado poder para un chaval que no le había salido aún la primera barba. Pero las cosas como son. Desde pequeño ya se notaba que Cristian iba a ser de todo menos un buen personaje. Era el típico niño que lo veías desde fuera y decías, ya verás tú la que nos va a liar cuando tenga la corona en la cabeza. Cuando cumplió los 17 años, se casó con su propia prima, Carolina Matilde, de Gran Bretaña. ¿Y cómo pensáis que celebró el matrimonio? Bueno, digamos que también esto es otro de los hilos conductores. También tenían conductas, la mayoría, digamos que sexualmente un poquito diferentes. Desde un primer momento se cansó de esta prima, de Carolina Matilde, y olvidó un poquito sus deberes matrimoniales y comenzó a buscar entretenimiento en otros lugares. Se dice que tenía un gusto particular por las casas de placer de Copenhague, donde se decía que practicaba todo tipo de actos sexuales que no vamos a detallar demasiado por aquí, no quiero que desmoneticen este vídeo, pero digamos que el rey no tenía demasiados límites. Esto nos podría parecer algo, bueno, que sí, que nos suena, ¿no? Hasta es bastante común en el oficio de ser rey, pero la historia estaba en que no solo iba como cliente, sino una vez más le gustaba también jugar a que le pagaran a él. Es decir, tocaban los dos palos. Hay muchas excentricidades que podríamos decir de este joven rey. Entre otras cosas, quitando los temas sexuales, Cristian tenía un amigo imaginario, que encima tenía nombre y todo, se llamaba Carl von Hessen. Y bueno, nada malo, ¿no? Todo el mundo hemos tenido nuestro pequeño amigo imaginario en un momento u otro. Y esto no hubiera pasado nada si no tuviéramos en cuenta de que hablaba con este amigo imaginario, le cuestionaba cosas, le preguntaba cosas de estado, y estamos hablando de que ya tenía sus 20 años. Un amigo imaginario que te da consejos de estado a los 20 años, ahí ya estamos en un momento un poquito más turbio. En su tiempo libre, Cristian disfrutaba de autoflagelarse. Era, digamos, su manera peculiar de lidiar con el aburrimiento de tener que estar con los asuntos de estado. ¿A quién no le gusta fustigarse un poquito cuando estás aburrido de trabajar, no? Lo normal, lo que viene siendo lo habitual. Además, en el propio palacio en Christiansborg, en el centro de Copenhague, construyó, al lado de su habitación, construyó un teatro de marionetas en el propio palacio y pasaba horas jugando con ella. Se dice que en ocasiones tenía a los cortesanos, a los emisarios extranjeros, a los consejeros reales esperando en la puerta, esperando a que acabara la función de marionetas. Bueno, habían cosas más importantes que preocuparse por Dinamarca. Y vamos a rizar un poquito el rizo con todo esto, porque aquí entra en escena Johann Friedrich Struensee. ¿Y quién era este señor? Pues este señor era un médico alemán
que ya llegó a convertirse en el verdadero poder detrás del trono. Struensee, digamos que se ganó la confianza de Cristian y comenzó a implementar reformas iluministas mientras el rey se dedicaba a sus placeres personales, ahí con los títeres todo el día. Este señor, para poder hacer un servicio todavía más profundo a la corte, empezó a tratar también a la reina e inició una relación amorosa con la reina Carolina Matilde. Bien, se va complicando el tema, ¿no? La relación con Struensee, ya os digo yo que no podía durar, y es que en 1772 un golpe de estado dirigido por la nobleza conservadora llevó a la ejecución del propio Struensee y al exilio de Carolina Matilde. Cristian, en ese momento ya completamente desestabilizado mentalmente, quedó aún más aislado y digamos que se convirtió en una figura meramente decorativa hasta su muerte en 1808. Se le consideraba además un rey bailarín, un amante de la danza, y dices, bueno, eso tampoco es tan malo, ¿no? Problema, que especialmente le gustaba bailar desnudo en los salones de palacio y a menudo incluso frente a los cortesanos y al propio personal del palacio. Además, se dice que tenía una colección enorme de dildos que fueron descubiertos por su sucesor en una habitación secreta que había cerca de su habitación y que quedó absolutamente horrorizado. Claro, recordemos que su sucesor fue su propio hijo y no sabía lo que el padre, las aficiones que tenía. Imaginaros al hijo abriendo la puerta y viendo ahí la colección de su padre. Yo también me hubiera vuelto un poco loco solo en ese momento. Y además se dice que en una ocasión escapó del palacio disfrazado y se perdió en las calles de Copenhague, causando un gran revuelo porque se pensaba que lo habían podido o secuestrar o hacer cualquier cosa de estas. Y llegó por la noche después de a saber lo que hacía. Yo por si acaso soy el guardia y cuando veo que el rey está volviendo al palacio no le pregunto qué ha hecho, no vaya a ser que me quedara con un trauma de por vida. Así que aquí tenemos este señor, nuestro Cristian VII de Dinamarca, que precisamente tiene el palacio muy cerquita de donde estoy grabando. Así que igual me paso un día de estos a ver si hay habitaciones secretas sin descubrir. A ver si hay más dildos por ahí perdidos. Bueno, es... Quien quiera, mira, aprovecho. Nuestro patrocinador de hoy, Copenhague que ver, tours guiados por Dinamarca. Veniros y os enseño todo esto. Pero ¿Cómo te gusta aprovechar, eh? Sí, hay que poner... La habitación de los dildos no será obligatorio, ¿no? Es opcional, pero aparte tiene un recargo. Se tiene que pagar aparte. Se dice que el amigo invisible aún pulula por ahí. Así que si lo queréis conocer, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Madre mía. Está degenerando un poquito el podcast, ¿eh? Al final sí que vas a pensar que de lo que se explica se cría. Has visto. Bueno, vámonos. Si os parece, vámonos con el último gran ejemplo de cordura del día. Martín, ¿quién has dejado para el final para cerrar este círculo virtuoso? Nos venimos a unas fechas ya mucho más próximas al presente para que nos demos cuenta de que eso, ¿no? Las excentricidades, las locuras, el exceso no son solo cosas de tiempos pretéritos, y en este caso al protagonista de actualmente no conocemos que siguiera la máxima borbónica que le gustaba a este Cristian de cuanto más prima más se le arrima, pero bueno, también tiene episodios pues bastante curiosos, ¿no? Y es que vamos a hablar de el que fue, por la gracia de Dios, rey de Egipto, de Sudán, soberano de Nubia, Kordofán y Darfur, que es ni nada menos que Farouk I de Egipto. Y bueno, simplemente para recordarlo, Kordofán y Darfur actualmente son regiones de Sudán del Norte que se encuentran en disputa por la guerra civil que se da en el país, ¿no? Pero bueno, esos son ya otros menesteres. Este Farouk I reinó en un periodo pues que muy convulso de la historia de la humanidad, de la historia de Occidente, aunque nos encontremos en el norte de África. Y es que reinó desde 1936 hasta que fue derrocado en 1952, ¿no? Y también un episodio, como decías, como Cristian VII de Dinamarca empezó a ser rey con ni más ni menos que con 16 años, ¿no? Una edad, pues eso, en la que la personalidad pues no está demasiado madura, y si a esto le sumas un séquito de aduladores que quieren vivir a tu costa y no te saben decir que no, pues digamos que las cosas se empeoran. Pero bueno, inicialmente el reinado del gran Farouk I de Egipto no fue algo tan estrambótico como lo podemos ver en la actualidad. Y es que era visto como un rey joven, un rey atlético, ¿no? Que bueno, inició algunas reformas. Estamos pensando
en ese momento desarrollista de toda esta región, en la que se abandona el colonialismo y bueno, hay una serie de reformas. Sobre todo potenció el ejército a través de reales instituciones militares, que bueno, que después veremos qué papel tuvo el ejército en su derrocamiento. Eso, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a firmar los memorandos de lo que luego sería la Liga Árabe, o creó la Universidad Farouk I para que, bueno, veamos que no todo va a ser malo en el reinado de este particular monarca, ¿no? Pero si eso pasamos un poco a la parte más oscura, y es que no ha tenido la vida de Heliogábalo, pero bueno, también ha tenido sus excentricidades. Por ejemplo, se rumorea que era cleptómano y que incluso le llegó a robar un reloj a ni nada más ni nada menos que Winston Churchill, para que nos hagamos una idea. Posteriormente, otras cuestiones que se rumorean sobre su mandato es que acostumbraba a arrojar pelotas de ping-pong desde su avioneta. Entonces los que la encontrase se la llevaban al palacio y a cambio recibirían una chuchería. Bueno, lo del panem circenses que llevaban los romanos, pues la verdad es que Farouk I lo tenía en otro nivel. También se rumorea que en Egipto por aquellos tiempos no le era permitido a nadie circular en coches rojos, solamente lo podía hacer él, porque bueno, así la policía, si lo veía venir, o también los transeúntes, si lo veían venir, ya sabían que era él, que no, digamos que tenía poco respeto por las normas de circulación al uso en el tiempo, y que por lo tanto, bueno, pues no recibía multas seguramente, aunque no existían radares de aquellos tiempos, y también los transeúntes pues solían apartarse y ponerse a buen recaudo cuando pasaba, porque bueno, se decía que eso, que siempre iba con prisa, por así decirlo. Bien, también una de las grandes curiosidades que me pareció bastante curiosa es que una noche soñó que era devorado por un león y tras recuperarse del disgusto cogió su coche, se plantó en el zoo del Cairo y mató a tiros a todos los leones que había en el zoo, ¿no? La verdad es que es una medida un poco dramática, pero bueno, como diría en el Terrible, cuando quieres conseguir cosas, pues te tienes que poner manos a la obra, ¿no? Y nada, finalmente fue derrocado el 23 de julio de 1952, cuando por aquellos tiempos esa imagen del rey atlético, del rey joven, del rey emprendedor, pues ya había perdido bastante lustre, y sobre todo eso, en función de cómo iba el país y cómo, pues eso, no, la cleptomanía y desmedida, incluso se dice que el apetito de comida que tenía el rey, pues llevó a que el movimiento de oficiales libres, liderado entre otros por Nasser, lo derrocara de su reinado. Y curiosamente, no es una colección de dildos, pero sí que en su palacio se descubrió la mayor colección de pornografía del mundo, para que nos hagamos una idea de todas estas cuestiones, a pesar de que bueno, era un rey demasiado pródigo en esas cuestiones. Y finalmente os quería proponer que también, pues si no tenéis ideas para la cena de esta noche, esto fue lo que se reportó cuando el buen Farouk se fue a l'Île-de-France, bueno, esto debería decirlo en francés, pero no es que lo domine mucho. Es un restaurante muy conocido en Roma. El 18 de marzo de 1965 se pidió para cenar una docena de ostras con salsa de tabasco, pastel de langosta, cordero asado con patatas asadas de Armagnac, 2 naranjas, una mandarina, 2 botellas de agua, una de vino y otra de Coca-Cola. Se desplomó sobre la taza de té contando 45 años y 140 kilos de peso. Yo creo que tal vez la mandarina fue lo que estuvo de más, pero bueno, no sé qué os parece la historia de este peculiar monarca egipcio. Yo creo que fue el té más que la mandarina. La mandarina es buena, pero el té puede... Lo que me parece súper interesante este señor, pero claro, aquí la pregunta interesante de verdad sería, ¿toda esta pornografía era comprada o robada? Seguramente era de un primo que se la dejó y claro, le quedó ahí... Se la estaba guardando, ¿no? Seguramente. No es mía, es de un amigo, Me has dejado roto cuando me has dicho lo del cleptomano, porque un gobernante que le guste robar, eso no se ha visto nunca en la historia, eso es algo totalmente innovador. Un caso insólito, no tiene explicación, se desconoce. Se desconoce. Totalmente desconocido. Bueno, Álvaro, te veo la cara, no empieces ahora, no vamos a hablar de política nacional, que nos conocemos, que perdemos a la mitad de la audiencia. Todo el mundo ya... No hay que entrar en ese follón. No hay que entrar en ese follón. Los historiadores no podemos Todos hablar hemos establecido del paralelismos. Todos hemos establecido paralelismos con la actualidad, así que no es necesario profundizar.
Bueno, pues chicos, nos ha quedado un podcast bastante redondo, un podcast muy loco, pero yo creo que va a gustar bastante. Y no sé si queréis aportar alguna cosita más. Yo, por mi parte, quiero darle las gracias a todo el mundo que ha llegado hasta aquí, porque aguantarnos a nosotros 49 minutos que llevamos ya es de hacer mención. Y lo de siempre, si os ha gustado, un like, un suscribirse y sobre todo, lo que más nos ayuda y lo que más nos gusta es leeros en los comentarios lo que os ha gustado, lo que no, lo que queréis que hagamos para próximos podcasts. Yo aquí me despido. Álvaro, Martín, vuestro turno. Nada, que den un like, una suscripción y que, bueno, ha sido un programa que yo al menos me lo he pasado muy bien, no sé vosotros. Y bueno, no sé si titularle Reyes Locos de la Historia o Reyes Viciosos de la Historia, ¿no? Vemos que se da de la mano. Me parece fabuloso. Pues nada, chicos, yo también encantado de participar, sobre todo en estos podcasts tan divertidos. Y nada, espero que la gente también se le haya pasado también con nosotros grabándolo. Y nada, pues apoyen mucho a esta gente, que son buena gente. Y eso, espero no haber sido como el invitado ese de Liogábalo de los feos en la cena y demás. Pero bueno, esperemos que la gente se lo pase también. Nunca jamás hubiéramos sido invitados a ese tipo de cenas. Solo hay que vernos, ¿no? Para saber que no damos ese perfil. Permitidme que sí que se me olvidaba la cosa posiblemente más importante. Cuando acabéis de escuchar este podcast, pasaros por el podcast de Martín, precisamente. Cruzando el charco, que encima tenéis ahora podcast nuevos sobre la historia del Sáhara, que me pareció absolutamente interesante. Eso sí que es un podcast de historiadores porque es brutal. Así que, además de este, por favor, pasaros por nuestro podcast amigo y hermano, ya, que es el de Martín. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente y os leemos en los comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos. Saludos.